Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Las Heras y hoy vamos a tener un programa especial. Ronald, ¿de qué trata este programa? Chomin, el equipo de Diálogo Ciudadano hace parte del Observatorio de Venezuela y la semana pasada presentamos el noveno reporte del Radar Colombia-Venezuela, un proyecto que se desarrolla en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Y en esta oportunidad entrevistamos al profesor Jorge Mantilla, con quien conversamos sobre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, a raíz de la coyuntura de la crisis en el Catatumbo. Es una entrevista un poco más largo de lo habitual para el formato de conversaciones, pero la queremos compartir con los seguidores de este video podcast, dado que el profesor Mantilla explica con claridad y de manera sencilla un tema que es tan complejo y que afecta tanto a Colombia como a Venezuela. Sí, Ronald, y nuestro invitado Jorge Mantilla es politólogo y doctorando en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Vamos con la entrevista. Nos encontramos con Jorge Mantilla en la entrevista del Radar Colombia-Venezuela. Jorge, iniciaría por preguntarte qué es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, hoy en día, sobre todo para un público colombo-venezolano que muchas veces no entiende con claridad qué es este grupo y sobre todo en la actualidad. Perfecto, pues el ELN durante los últimos 50 años ha sido la segunda guerrilla más importante en la historia del conflicto armado colombiano, tal vez después de las antiguas FARC. Y desde la desmovilización de esta guerrilla en el proceso de paz desde 2016, pues se convirtió en la guerrilla más vieja del continente. El ELN ha pasado por diferentes etapas históricas y particularmente durante la última década, uno podría decir que el ELN ha transitado hacia un grupo con dos características muy importantes. La primera de ellas es que ha transitado hacia un grupo de carácter binacional. Esto pues ha tenido diferentes implicaciones no solamente en el hecho que el ELN esté en Venezuela, sino la manera en cómo esto ha influido en su agenda política, en la composición de sus cuadros, de sus líneas de mando y por supuesto en la variación del horizonte estratégico de su lucha. Y en segundo lugar, en esta última década, el ELN también ha transitado hacia una idea de guerra urbana desde el cuarto congreso del ELN hacia el 2005, donde el ELN se propone la creación del Frente de Guerra Urbano de esta guerrilla, habla de hacer una guerra regional con centralidad urbana. Entonces ha venido adquiriendo también este carácter y por supuesto de alguna manera también en una transición y una lógica también cada vez más permeada por las economías ilícitas y la criminalidad organizada. Jorge, ¿cómo ha sido la presencia del ELN y cómo es actualmente la presencia del ELN en la zona en la zona fronteriza colombo-venezolana? El ELN ha tenido una presencia histórica en Venezuela que tiene que ver con sus zonas, digamos, de acumulación y de retaguardia política y militar, de manera muy importante durante la arremetida paramilitar entre 1999 y el 2004. El ELN fue duramente golpeado en zonas como norte de Santander, como el Magdalena Medio. En Arauca no lo fue tanto, pero también resultó afectado por esta arremetida paramilitar y en ese contexto Venezuela se convirtió en un escenario muy importante de refugio de sus bases sociales, digamos, también por el desplazamiento forzado que provocó esa arremetida paramilitar, en un sitio también de acopio, de resguardo, de curación de sus enfermos, etcétera. Pero a partir del 2015 con el cierre fronterizo, el ELN se da cuenta rápidamente de la ventana de oportunidad tan grande que se abre para este grupo y empieza un proceso de convertirse en autoridad migratoria y aduanera en los pasos fronterizos informales que se conocen como trochas.
Allí el ELN desarrolla un esquema de gobernanza fronteriza que ha venido consolidando durante la última década con un relacionamiento muy particular con el régimen venezolano o con diferentes sectores del régimen venezolano. Y asimismo, pues hoy por hoy y con la reciente incursión armada en el Catatumbo, realmente el ELN se ha convertido en el actor determinante de la frontera colombo-venezolana. Jorge, hay otros actores armados con presencia en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué grupos son estos y qué semejanzas y diferencias pueden tener con el ELN? Bueno, la frontera colombo-venezolana, pues como toda frontera y particularmente en Sudamérica, pues tiene unas características que facilitan la presencia de actores armados no estatales. Annette Hitler le llama a esto en su libro el efecto frontera, ¿cierto? Son contextos, digamos, de limitada capacidad estatal, de enormes tasas de impunidad, de unas economías informales, particularmente la del contrabando, que tiene un relacionamiento muy complejo con otras economías ilícitas. Y habría que preguntar, para responder a esta pregunta, habría que hablar, digamos, de las diferentes zonas fronterizas, es decir, hacia La Guajira. Tenemos presencia de grupos mucho más relacionados con el contrabando, pero podríamos decir, si quisiéramos contar estos grupos, que está, digamos, la presencia de la Segunda Marquetalia, elementos de la Segunda Marquetalia, que es una de las disidencias de las antiguas FARC. Por supuesto, el bloque Magdalena Medio y el Frente 33, que es otra de las disidencias de las FARC agrupada en Estado Mayor Central. Está, por supuesto, el ELN. En otras partes, digamos, de fronteras más urbanas, como por ejemplo el caso de Cúcuta, hay unas bandas delincuenciales que tradicionalmente han tenido presencia en la zona fronteriza, muy especializadas, por ejemplo, en el tráfico de migrantes, como es el caso del Tren de Aragua, la AK-47, por ejemplo, recientemente con incidencia en la zona de Cúcuta, una zona en la que también tradicionalmente han estado los rastrojos, hoy autodenominados o cooptados por el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y ya hacia la zona de Arauca, pues al igual que sigue estando el ELN, hace presencia el Frente Décimo de las disidencias de las FARC, también agrupadas en el Estado Mayor Central. Y hacia la zona de Bichada, Amazonas, pues están todos los grupos muy articulados en la lógica de la minería del oro, pero también de metales raros, como coltán, por ejemplo, en la zona fronteriza, pues, de la Amazonía y el Bichada colombiano. Y ahí tenemos más como una presencia de sindicatos del crimen, ¿no? Como se les denomina, asociados a estas lógicas mineras. La gran diferencia entre estos grupos y el ELN es que mientras estos grupos se han especializado, digamos, en economías ilícitas específicas, bien sea el tráfico de migrantes, bien sea el tema, por ejemplo, del tráfico de oro, y como su nombre lo indica, son traficantes, ¿cierto? De diferentes mercados. El ELN se ha especializado en el negocio de la gobernanza armada, de la gobernanza criminal, como la conoce alguna literatura, y esto le ha permitido, por ejemplo, emprender proyectos de cooptación y de captura del Estado en el departamento de Arauca principalmente. Esa es una diferencia sustancial entre lo que es el ELN y su relación con la frontera y otros grupos armados o grupos de crimen organizado que operan en esta zona. Jorge, te quisiera preguntar específicamente por Gustavo Aníbal Giraldo, quién es, alias Pablito, y cuál es su papel actual en el ELN. Pablito es una persona que está muy, digamos, la historia de Pablito es de alguna manera también la historia del ELN y particularmente del Frente Domingo Laín. Pablito está en las filas del ELN, si no estoy mal, desde principio de la década de los 80. Viene de estas familias de colonización agraria que llegan particularmente a la zona del Sarare araucano, y que de alguna manera son las familias, y el proceso de colonización campesina en el cual se gesta
el Frente Domingo Laín. Recordemos que el Frente Domingo Laín tiene una particularidad y es que emerge, ¿cierto? No es una creación del Estado, del Comando Central que en el marco y un plan, por ejemplo, diseñado milimétricamente para crear un frente de guerra en Arauca lo crea, sino que surge de unos paros del Sarare, y en estos paros emerge esa idea del ELN araucano que posteriormente converge con el ELN, digamos, nacional. Pablito viene de ese proceso, su familia viene de ese proceso, y particularmente su rol en el ELN ha sido determinante porque Pablito es el gran articulador de la estrategia de el petróleo, digamos, la estrategia petrolera del ELN, en que este frente particularmente a través de el secuestro de ingenieros, de los ingenieros de estas compañías petroleras, en particular la Mannesmann en su momento, la petrolera alemana Mannesmann, pero también a través de la voladura de oleoductos, de la extrusión, logra desarrollar una estrategia en la que el boom petrolero de Arauca termina favoreciendo al ELN. Así llega a dirigir la compañía Simacota. Posteriormente tiene un rol determinante pues, en este crecimiento y expansión militar del Domingo Laín hasta que llega pues, a los rangos del Comando Central. Él es capturado en el 2008, pero es liberado en una operación de rescate que hace el ELN hacia 2009 y desde entonces pues ha estado en Venezuela, y de alguna manera también tiene un rol determinante en esta idea de un ELN binacional. Jorge, ya, bueno, nos acabas de decir una de las fuentes de financiación del ELN, ¿no? Pero ¿cuáles son esas otras fuentes en otras regiones, incluso de Colombia? Depende de la región y depende del frente de guerra, porque el ELN, por su trayectoria, por su forma de organización, tiene la particularidad de ser una guerrilla, digamos, con una enorme vocación regional, y esta vocación regional es la que termina financiando o determinando la manera de financiación. Y eso representa, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Catatumbo y Arauca, una paradoja, una contradicción aparente, y es el hecho que mientras en Catatumbo la economía cocalera hace parte fundamental del ejercicio de financiación del ELN, en Arauca el ELN se ha caracterizado por nunca querer asociarse con esa economía cocalera, porque tiene a disposición otras fuentes de financiación, como lo venía diciendo el caso del boom petrolero, pero hoy en día el ELN está metido en negocios de ganadería en esta zona. Esto está muy asociado con el tema de tráfico de carne o contrabando de carne, mejor, con la cooptación, por ejemplo, y la captura del Estado local, cuotas burocráticas, extorsión a la economía formal, mientras que en otras zonas del país, como por ejemplo sur de Bolívar, Chocó, es un ELN mucho más asociado a la historia de la minería del oro y fundamentalmente a esta minería ilícita. Entonces, recordemos que una de las orientaciones que ha mantenido el ELN siempre es la autonomía financiera de los frentes de guerra. Y eso hace que cada frente de guerra sea autónomo y responsable para poder desarrollar sus acumulaciones de capital financiero, igualmente sus formas de reclutamiento, sus interrelaciones con estas economías locales, salvo en el caso del Frente Domingo Laín, que por su riqueza y por su capacidad económica ha sido como el prestamista o el financiador de otros proyectos militares del ELN, particularmente el Frente de Guerra Urbano. Es un frente de guerra, digamos, hecho a imagen y semejanza en términos de financiación y en términos de autoridad a lo que es el Domingo Laín. Jorge, ahora en estas dinámicas de negociación y antes de entrar a hablar de paz total, ¿cómo ha sido la experiencia histórica de negociar precisamente con el ELN? ¿Qué tan fácil ha sido? ¿Cómo ha sido llevar a este grupo a espacios de negociación? ¿Por qué no se ha logrado materializar la negociación con este grupo? La complejidad de la negociación con el ELN tiene que ver con dos factores. En primer lugar, el ELN diferencia muy claramente los diálogos de la negociación. Y los diálogos o sentarse a conversar ha sido
digamos, una herramienta que siempre ha hecho parte de la estrategia del ELN más ampliamente concebida. Por eso ellos hablan en sus congresos internos, en sus documentos internos sobre la diferencia entre diálogo y negociación. Dialogamos sobre paz, pero no negociamos, que también se refleja en los términos que usan, por ejemplo, para referirse a la desmovilización. Una de sus consignas, ni rendición ni entrega, está muy arraigada en el ADN político del ELN, pero también la diferenciación que hacen entre entrega de armas e inutilización de las armas, que es de lo que el ELN habla. Entonces, eso, por supuesto, diluye el horizonte de cualquier conversación con el ELN, porque el punto de llegada no necesariamente es la desmovilización y la entrega de armas, o lo que en la literatura se conoce como DDR, por ejemplo. Pero además también otra de las complejidades es lo diluida que de alguna manera es la agenda del ELN. Uno de los factores constantes en las negociaciones con el ELN es la falta de claridad sobre la agenda de negociación. Y esto tiene que ver no con que el ELN no tenga una agenda particular, sino que para ellos la agenda debe ser definida por la participación de la sociedad civil. Esa idea ha transitado por diferentes momentos históricos. Antiguamente el ELN hablaba de la Gran Convención Nacional. Hoy en día se habla de otras instancias de participación de la sociedad civil, pero para el ELN la negociación de paz es una negociación a tres bandas, es decir, no solo entre el Estado y el grupo armado, sino entre el Estado, la sociedad civil como ellos la conciben y el ELN. Por eso ha sido tan compleja la negociación, y porque cuando el ELN ha estado debilitado militarmente, ha buscado momentos más favorables en términos militares para sentarse a dialogar, pero ya cuando ha logrado momentos más favorables militarmente, pues los incentivos para dialogar en serio, digamos, para negociar una salida, una salida al conflicto y hacer una entrega de armas, pues esos incentivos, como en el caso actual, han desaparecido. Sí, Jorge, en el marco del proceso de paz total que ha venido impulsando el presidente Petro, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el avance de las negociaciones con este grupo armado? Hay una cosa que es importante reconocer, que es indiscutible, y es que en estas negociaciones con el EN son en las que más se ha avanzado. Esa es una reivindicación permanente que hace el gobierno, que hace el equipo de negociación pues, con el ELN sobre esta mesa. Se firmaron varios acuerdos, algunos de ellos relacionados con el tema de alivio humanitario. Entonces, eso es importante reconocerlo. Sin embargo, en esta negociación, pues hay tres factores que la condujeron a su fracaso. En primer lugar, pues la instrumentalización que hizo el ELN de la negociación, que quedó muy claro en el caso, digamos, del Catatumbo y de la crisis humanitaria que provocaron en el Catatumbo, aprovechando e instrumentalizando estos alivios humanitarios o estos ceses al fuego, pues para replantear sus estrategias territoriales, para determinar y consolidar corredores de movilidad, para fortalecerse en ciertas regiones donde estaban debilitados, como es el caso, por ejemplo, del Chocó en el sur de Bolívar, donde vienen perdiendo sus guerras locales contra el Clan del Golfo o contra las autodefensas gaitanistas de Colombia. En segundo lugar, lo que más avanzó en esta negociación, pues, ¿qué fue? Justamente los acuerdos sobre participación de la sociedad civil. Entonces, el ELN lo que hizo fue desarrollar un proselitismo armado a través de estas reuniones con sociedad civil que el gobierno le permitió hacer en diferentes partes del país, encuentros regionales, encuentros incluso en urbanos. Acumuló políticamente, avanzó en la consolidación de una agenda política para el ELN, pero estos avances en lo humanitario y en la participación de la sociedad civil nunca correspondieron con los avances sustanciales en una mesa de negociación donde no se pudieron poner de acuerdo frente a temas tan importantes como el secuestro, por ejemplo, y la financiación a cambio de dejar de secuestrar,
como el tema del reclutamiento forzado de menores. eh, y esto pues al final lo que terminó develando era realmente como sucedió en el último congreso del ELN, que para el ELN era claro que no quería hacer la paz con este gobierno y que en su horizonte no estaba una dejación de armas pues en el corto o en el mediano plazo. Jorge, yo te quisiera preguntar sobre la situación actual del Catatumbo. Hemos visto una intensificación de la violencia, un tema de crisis humanitaria. ¿Qué está pasando hoy en el Catatumbo? Yo describiría este proceso como una araucanización del Catatumbo y es un proceso en el que el ELN quiere replicar el modelo que aplicó tan exitosamente en Arauca para poder cooptar la política local. Recordemos, por ejemplo, que varios exgobernadores de Arauca han sido procesados, investigados, judicializados en diferentes momentos por su cercanía con el ELN, por favorecer al ELN en contratos públicos. Está, por ejemplo, el caso vigente actual de la unidad de gestión del riesgo, donde hay un capítulo específico sobre Arauca y el ELN. Lo que vemos en el Catatumbo permite intuir de alguna manera o anticipar esta idea de la araucanización del Catatumbo por la dimensión poblacional que ha tenido esta ofensiva, es decir, el desplazamiento de más de 60.000 personas en tan poco tiempo, los repertorios de violencia usados con ejecuciones, por ejemplo, públicas, con impedir que se recogieran los cadáveres de las veredas, con el destierro de familias enteras y particularmente de familias asociadas a líderes sociales, organizaciones sociales en específico, le permite a uno pensar que el planteamiento del ELN es un planteamiento de reconfigurar poblacionalmente el Catatumbo para poder desarrollar una hegemonía territorial que le permita al final tener un control no solamente de las economías ilícitas, sino también electoral en el mediano y en el largo plazo. Es decir, electoral me refiero tanto a nivel de alcaldías municipales, tanto a nivel de gobernaciones, tanto a nivel de toda la implementación de proyectos que están llegando al Catatumbo, como el Pacto Catatumbo, en el que has hablado más de 3,5 billones de pesos. Y creo que ese es el gran botín, digamos, que hay detrás de esto, en el que desde luego el ELN quiere ser un jugador importante en la manera en que en cómo el Estado llega a esta región, con la promesa, por supuesto, del otro lado, que es el Estado con unos decretos de excepción prometiendo que va a llegar al Catatumbo, que va a implementar proyectos de infraestructura en el Catatumbo, y el ELN quiere ser un intermediador entre la comunidad y el Estado en la implementación de esta oferta de bienes y servicios públicos. Jorge, te has referido al ELN como una organización armada binacional hoy en día, ¿verdad? Y has hecho algunas anotaciones al respecto. ¿Cómo ha sido y cómo es la relación de este grupo armado con las autoridades venezolanas? Yo no sabría a qué nivel son esas relaciones, digamos, a qué tan alto nivel son esas relaciones. No podría, digamos, comprobar que desde el alto gobierno a nivel de la presidencia de la República o los altos rangos del régimen venezolano están, digamos, aliados con el ELN. Yo creo que lo que hay es una simbiosis marcada por la estructura de oportunidad o la ventana de oportunidad que provoca tanto el cierre fronterizo del 2015 como los efectos no esperados del cerco diplomático que se implementa durante el gobierno Duque y esta idea aparentemente no tan descabellada de una intervención militar en Venezuela desde Colombia. Digo no tan descabellada porque ha sido una idea que efectivamente algunos sectores políticos, tanto en Colombia como en Venezuela, han considerado una de las cartas, digamos, sobre la mesa para para una posible transición venezolana. Estos dos elementos convergen y eso hace que en la dinámica fronteriza que estaba discutiendo, Venezuela se dé cuenta rápidamente del rol que podía jugar el ELN en una estrategia de defensa de la revolución, ¿cierto? Y hoy para el ELN, desde luego, la defensa de la revolución bolivariana es casi que un objetivo superior o más importante
a la toma del poder en Colombia o a cualquier tipo, digamos, de revolución en Colombia. Por supuesto, ellos se conciben a sí mismos como una guerrilla continental en su narrativa y entonces tienen como esa afinidad también narrativa e ideológica. Pero la manera más clara en la que se operativiza ese relacionamiento es a través del protectorado del Táchira y la figura de Henry Bernal, particularmente a partir del 2017, si no estoy mal, cuando el régimen pierde las elecciones locales en el Táchira y otros dos estados configurando esta idea de los protectorados. A través de estas figuras, el ELN empieza a cumplir una función no solamente de defensa de la revolución bolivariana, sino también una función de gobernanza local, de movilización electoral o de movilización social a través de herramientas como el CLAP, herramientas como el Carné de la Patria y todas estas dinámicas, digamos, de control social que ha venido desarrollando el régimen pues a lo largo de todos estos años, pero también de domesticación de las economías ilícitas. Y recordemos que a través del protectorado y de los códigos del protectorado, es decir, una suerte de impuesto no formal que implementa el protectorado del Táchira, empiezan a tributar la economía del contrabando. Es decir, paradójicamente, y esto un poco para que lo entienda la audiencia, a través de la figura del protectorado se terminan cobrando impuestos a economías ilícitas como economía del contrabando para financiar al protectorado, porque recordemos que el protectorado se institucionaliza como una suerte de gobernación ad hoc en esas zonas donde gobernaba la oposición. Entonces, esas tres funciones son, por supuesto, combatir a los enemigos del régimen, y eso lo ha demostrado en las dos coyunturas de los escudos bolivarianos, como el régimen le ha denominado a estas grandes operaciones o ejercicios militares, pero es escudo bolivariano en el 2020 cuando se desarrolla la guerra contra los rastrojos en norte de Santander, que a mi manera de verlo, y si uno hace la genealogía de los eventos, es una operación conjunta entre el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra los rastrojos, y posteriormente también lo replica en Arauca con la guerra contra las disidencias de las FARC, que el régimen termina delegando en el ELN y que esa guerra termina peleándose en territorio colombiano. Jorge, ya para finalizar, ¿cuál es la precisión que tienes de la participación de Venezuela como país garante en los procesos de paz de Colombia? Sabemos que fue fundamental para, en algunos momentos, incluso destrabar la negociación con el ELN, pero también hay cercanía de las autoridades venezolanas en procesos de acercamiento con las disidencias de las FARC. ¿Cómo ves ese papel? Bueno, pues técnicamente un país garante se supone que tiene la condición de ser un país neutral en los procesos de paz, digamos. Esa es como la definición del garante, es tener esa neutralidad para poder avanzar en el desarrollo de buenos oficios, para poder aportar en la construcción de confianza entre las partes, que es uno de los ejercicios, digamos, fundamentales de lo que al final hace un garante en un proceso de paz. Venezuela, desde luego, no es un país neutral, pero esto no quiere decir que su presencia y su rol en la negociación no sea determinante. Es decir, de alguna manera es claro que cualquier negociación con el ELN, por este carácter binacional que tiene que pasar por una conversación con el régimen venezolano. De alguna manera, casi que como una parte en esa negociación. Así lo consideraban, por ejemplo, en el gobierno Duque, cuando varios tomadores de decisiones decían negociar con el ELN es de alguna manera también negociar con el SEBIN venezolano, y eso por supuesto implica una complejidad enorme para una negociación de paz. Entonces, desde luego, creo que si bien la figura de garante no es la figura más apropiada porque lo que contribuye es a generar desconfianza y al final termina siendo utilizado como un recurso de poder por parte del régimen para sabotear el acuerdo, o mejor que el acuerdo, sabotear el proceso cuando quiera, o romperlo, o utilizarlo como un factor también de presión política en Colombia,
con respecto a, por ejemplo, asuntos como el reconocimiento o no de las elecciones del año pasado, el reconocimiento o no de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Creo que finalmente es un rol que no se puede obviar y que no se puede dejar de lado. Y Venezuela, desde luego, juega un papel central en cualquier negociación que se haga con el ELN. Gracias, profesor Jorge Mantilla, por habernos acompañado en esta entrevista del Radar Colombia-Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cerramos así este episodio especial. Los esperamos la próxima semana en conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.